Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos a QU una vez mus. Espero que es tu copyright N todos muy bien y listos para una dosis de salseo, chismes y revelaciones del mundo del espectáculo. Porque hoy, amigos mos, tenemos un plato fuerte, algo que ha estado rondando por las redes sociales, las revistas del Corazu Superíndice 3N y por supuesto, nuestras propias conversaciones. QU Copyright es tú pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafuel. Su copyright. Es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. La pareja que nos enamoró Superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, y que vivió Superíndice 3 un romance de ensueu más menos o fuera de la pantalla. Y después copyright S. El silencio. Las especulaciones. Los rumores. Los dicen que. Pero hoy vamos a intentar desentrar más menos un poco este misterio, y lo haremos con la ayuda de una fuente inesperada, Yasemin Uzilan. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. AQ encontraru es las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho chisme jugoso. Asu que suscríbete y forma parte de esta familia. Ahora supongo monos CEU Superíndice 3 modos, preparemos unas palomitas, o tu snack favorito, y vamos a hablar de Kerem, Hande y Yasemin. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafuel fueron la pareja del momento. Su química en Senu con diéresis al cap era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Y cuando confirmaron su relación Superíndice 3N, el fandom explotó Superíndice 3. Era la confirmación Superíndice 3N de que los cuentos de hadas existen. Viajes, fotos juntos, declaraciones de amor públicas, todo parecua perfecto. Era la definición Superíndice 3N misma de una power couple turca. No solo eran guapos y talentosos, sino que parecuan genuinamente enamorados, irradiando una felicidad contagiosa que alimentaba nuestros corazones románticos. Desde escapadas a las Maldivas hasta paseos románticos por Estambul, cada imagen era una postal de amor y aventura. Incluso los detalles pequeños más menos os, como las miradas CU lidas y las sonrisas CU Superíndice 3 cómplices que compartúan en las entrevistas, reforzaban la ilusión Superíndice 3N de que su amor era algo especial y duradero. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja se rompió Superíndice 3. De repente dejaron de aparecer juntos. Las fotos desaparecieron de sus redes sociales. Los rumores de ruptura comenzaron a circular. Y aunque ninguno de los dos confirmó Superíndice 3 explícitamente la separación Superíndice 3N, el silencio era ensordecedor. Un silencio que, como suele suceder, fue interpretado de mil maneras diferentes por los medios y por los fans, generando una ola de especulaciones que a menudo rayaban en lo absurdo. Se habló Superíndice 3 de infidelidades, de desacuerdos irreconciliables, incluso de presiones familiares. El universo Anker, como cariñosamente llamaban sus seguidores a la pareja, se desmoronaba ante nuestros ojos, dejando a su paso un reguero de corazones rotos y preguntas sin respuesta. Desde entonces ambos han seguido con sus carreras profesionales, cosechando con diéresis copyright hitos y manteniendo copyright-dose, en la medida de lo posible, alejados del foco mediático en lo que respecta a su vida personal. Kerem ha seguido protagonizando series y películas, consolidando su posición Superíndice 3N como uno de los actores populares y cotizados de Turquía. Hande por su parte ha ampliado sus horizontes, incursionando en el mundo de la moda y participando en proyectos internacionales. Ambos han demostrado una gran profesionalidad y resiliencia, intentando dejar atrás el escándalo mediático y concentrarse en su trabajo. Pero claro, con la fama que tienen, es casi imposible escapar de los flashes y las especulaciones. Cada movimiento, cada entrevista, cada publicación Superíndice 3N en redes sociales es analizado con lupa, buscando cualquier pista que pueda revelar algo sobre su pasado o su presente sentimental. Y AQ es donde entra en juego Yasemin Uzilan. Para aquellos que no la conozcan, Yasemin Uzilan es una reconocida actriz turca, conocida por su papel en la serie Doktorlar. Además es una figura muy influyente en las redes sociales, donde comparte su estilo de vida, sus proyectos y, en ocasiones, algunas reflexiones sobre temas de actualidad. Yasemin es una mujer elegante, discreta y con una gran credibilidad en el mundo del espectáculo.
Su opinión superíndice 3N es respetada y valorada, no solo por sus seguidores, sino también copyright N por la prensa y por sus propios compound más menos eros de profesión superíndice 3N. Pero ¿qué copyright tiene que ver Yasemin con todo esto? Pues bien, resulta que Yasemin y Ande son amigas. Y al parecer, en una reciente entrevista, Yasemin dejó superíndice 3 caer algunas pistas que podrán darnos una idea de lo que realmente ocurrió superíndice 3 entre Kerem y Ande. Una amistad que, según cuentan, se forjó superíndice 3 a lo largo de los aún más menos os, compartiendo confidencias, experiencias y momentos importantes en sus vidas. Una amistad que presumiblemente la ha convertido en una confidente de Ande, conocedora de su sale. Grúas y también copyright N de sus penas. Ojo, no esperen una confesión superíndice 3N directa y explosiva. Yasemin es muy discreta y nunca revelará un secreto que no le corresponde. Pero sus palabras, leudas entre luneas, sugieren algunas cosas interesantes. Ella es consciente del poder de sus palabras y de la responsabilidad que conlleva su posición superíndice 3N. Por lo tanto, cualquier declaración superíndice 3N que haga sobre este tema será cuidadosamente medida y expresada con la máxima cautela. Según algunos medios turcos, Yasemin habló superíndice 3 sobre la presión superíndice 3N medio tica a la que N sometidas las parejas famosas. Dijo que es muy difícil mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público constante, y que las expectativas del público pueden ser muy abrumadoras. También copyright N mencionó superíndice 3 la dificultad de conciliar la vida personal con la profesional, especialmente cuando ambas partes tienen agendas muy apretadas. Estas palabras, aunque generales, resuenan con fuerza en el contexto de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Ahora, si aplicamos estas declaraciones al caso de Kerem y Ande, podemos empezar a hacernos una idea de lo que pudo haber pasado. Imaginemos la presión superíndice 3N de ser constantemente fotografiados, juzgados y analizados. La necesidad de mantener una imagen perfecta ante los fans. La dificultad de encontrar tiempo para estar juntos en medio de rodajes, entrevistas y compromisos publicitarios. La constante invasión superíndice 3N de la privacidad, la necesidad de protegerse de los rumores y las especulaciones, la dificultad de ser uno mismo en un mundo donde todo esto, mediatizado por la opinión superíndice 3N pública. Es una combinación superíndice 3N explosiva que, lamentablemente, puede acabar con cualquier relación superíndice 3N, por muy fuerte que parezca. El amor, al final, necesita espacio para crecer y florecer, y ese espacio se vuelve cada vez reducido cuando se vive bajo el constante escrutinio de los medios y de los fans. Pero además de la presión superíndice 3N medio tica, algunos rumores apuntan a que también copyright N hubo diferencias profesionales entre Kerem y Ande. Se dice que ambos tenían visiones diferentes sobre el futuro de su carrera y que esto generó superíndice 3 algunas tensiones. También copyright N se rumorea que hubo celos profesionales, algo que no es raro en el mundo del espectáculo. Es cierto que ambos son actores muy talentosos y ambiciosos, y es posible que en algún momento sus carreras hayan entrado en conflicto. La competencia, la envidia y la lucha por el reconocimiento son elementos inherentes al mundo del espectáculo, y es difícil escapar de ellos, incluso cuando se está enamorado. Claro, todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado. Pero las palabras de Yasemin oscilan, sumadas a las informaciones que circulan por los medios, nos dan una pista de lo que pudo haber contribuido a la ruptura. Un CU superíndice 3 de factores, tanto externos como internos, que terminaron por socavar una relación superíndice 3N que en su momento parecía indestructible. Y hablando de Yasemin, otro detalle interesante es que, según algunos fans, ella dejó superíndice 3 de seguir a Kerem Bürsin en Instagram poco después copyright S de la ruptura. Esto, aunque parezca un detalle menor, podrá indicar que la amistad entre ellas y Kerem también copyright N se vio afectada. Un gesto que en el lenguaje de las redes sociales puede interpretarse como un signo de desaprobación superíndice 3N o de distanciamiento. Un detalle que, aunque pueda parecer insignificante, revela la complejidad de las relaciones humanas y el impacto que la ruptura pudo haber tenido en el círculo cercano de la pareja. Ahora bien, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, creo que es evidente que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande fue víctima de la presión superíndice 3N medio tica, las expectativas del público y posiblemente algunas diferencias profesionales. No podemos saber con certeza qué copyright ocurrió superíndice 3,
pero las palabras de Yasemin Uzilan nos dan una perspectiva interesante sobre los desafíos que enfrentan las parejas famosas. Una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de proteger la privacidad y la intimidad, especialmente cuando se vive bajo el escrutinio público. Y aunque la ruptura fue un golpe duro para los fans, creo que es importante recordar que Kerem y Hande son personas que tienen derecho a ser felices y a tomar las decisiones que consideren mejores para su vida. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse, pero por ahora, lo importante es que ambos sigan adelante y persigan sus sueños más menos. El amor, al final, es un camino lleno de curvas y de sorpresas, y a veces es necesario separarse para poder crecer y evolucionar. Además, no podemos olvidar que independientemente de lo que haya pasado en su vida personal, Kerem y Hande siguen siendo dos actores talentosos y exitosos. Han demostrado su valía en la pantalla y tienen mucho que ofrecer al público. Así que en lugar de centrarnos en su vida amorosa, deberíamos celebrar sus logros profesionales y apoyar sus proyectos futuros. Su talento y su dedicación superíndice 3N al trabajo son innegables y merecen ser reconocidos y valorados. Múvese ayu de cualquier chisme o especulación superíndice 3N sobre su vida personal. Así que amigos míos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y la revelación superíndice 3N entre comillas, de Yasemin Uzilan. Un análisis que ha intentado ir ese ayul del chisme fúcil y del rumor infundado, buscando una comprensión superíndice 3N ese profunda de los factores que pudieron haber contribuido a la ruptura. Recuerden que hemos hablado de la presión superíndice 3N medio ultica, las expectativas del público, las posibles diferencias profesionales y la importancia de respetar las decisiones personales de cada uno. Y sobre todo, hemos intentado no caer en el juicio fúcil y el chisme malintencionado. Quiero agradecerles a todos por estar aquí y por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la presión superíndice 3N medio ultica es la principal culpable de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Y si tienen alguna información superíndice 3N adicional, o alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado, no duden en compartirla. La diversión superíndice 3N del chisme reside precisamente en la posibilidad de debatir y especular sobre la vida de los famosos, siempre desde el respeto y la buena onda. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos tiene preparadas nuevas sorpresas, así que estad atentos y no se pierdan ni un solo vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.